Muy bien, señoras y señores, son las 11 de la mañana en punto, 2 de septiembre del año 2020. Un saludo muy especial. Mi nombre, Carlos Grosso, y estaré acompañándoles en esta moderación de conferencias 2020. Hoy con un tema muy interesante, tips para aplicar con éxito los protocolos de bioseguridad en la empresa. Un saludo muy especial en nombre de la Fundación Unipymes y también en nombre de la revista LatinPyme, donde nos importa qué es lo que está pasando en el mundo empresarial. Un saludo muy especial también a nuestros patrocinadores, miplanilla.com, Banco de Occidente, Comeva, Arus, Envía, Protección y Aportes en Línea. Un saludo muy especial también a todas las personas que ingresan a esta hora a esta plataforma. Hay más de 105 personas conectadas y listas para vivir, entender y conocer un poco más sobre los tips para aplicar con éxito los protocolos de bioseguridad en las empresas. Me acompaña hoy Jenny Alexandra Prieto Duarte, ingeniera química, especialista en el sistema de gestión y auditor líder HSEQ. Bienvenida, Jenny. Muy buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? Bien, muy amable, bienvenida. Vamos a compartir acá la pantalla. Listo, ¿ya ves ahí mi presentación? No, aún no. Ya, ahora sí. Listo, bueno, pues buenos días para todos. Para mí es un gusto volverlos a acompañar acá desde Fundación Unipymes, LatinPymes y espacios virtuales para poder brindarles nuevamente información relacionada con todo este mundo de la seguridad y salud del trabajo. En esta oportunidad, particularmente para aplicar con éxito los protocolos de bioseguridad en la empresa. Como ustedes saben, ahorita con todo este tema de la cuarentena, la pandemia y todo el tema de la reactivación económica, pues se vuelve imprescindible que conozcamos esos mínimos que debemos aprovechar en función de poder desarrollar de manera pertinente y consciente un buen trabajo de diseño, implementación y, por qué no, auditoría de nuestros protocolos de bioseguridad. Entonces, lo primero que tendríamos que preguntarnos es cómo se interpreta la bioseguridad y por qué es importante en el proceso de la reactivación económica. Como todos sabemos, ya hace más de 5 meses, Colombia, exactamente después del 6 de marzo que se presentó el primer caso por COVID, entró en una época de cuarentena, lo cual fue dado por el estado de emergencia social y económico declarado por el gobierno nacional, dado que el 11 de marzo mundialmente la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia, ¿cierto? A razón de este virus que se ha presentado. Entonces, en función de esto, esta cuarentena obligó a que las personas que trabajaban desde la presencialidad tuvieran que trabajar de forma remota, ¿cierto? Y pues esto ha conllevado a que tengamos que aprender un poco más, no solamente de este virus, sino también definir cuáles van a ser esas pautas que vamos a tomar para poder manejar la vida cotidiana sin tener, digamos, riesgo de contagio. Entonces, para los que no tienen de pronto claridad sobre lo que es el COVID-19 es una enfermedad respiratoria que se generó en Wuhan, China. El 31 de diciembre se declaró el primer caso a nivel mundial y pues lo que se empezó a notar es que había una afectación respiratoria que parecía un tipo de neumonía, pero lo delicado es que se empezaron a presentar unos casos graves de esta neumonía donde había temperatura alta e insuficiencia respiratoria, generando muerte. Se tiene, digamos, como concebido por parte de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que estos síntomas aparecen alrededor de 12 días después de la exposición del virus y pueden haber personas que estén actualmente asintomáticas. ¿A quién afecta principalmente? A las personas mayores de 60 años y personas que tienen algún tipo de morbilidad preexistente y, por supuesto, que tienen, digamos, algunas situaciones de vulnerabilidad, lo cual los hace más latentes a adquirir este virus. Se transmite de persona a persona, que es lo más delicado, a través de las gotículas que se pueden generar al toser o al estornudar o al hablar, y al tocar objetos o superficies contaminados y que después de pronto nosotros nos pasemos las manos por nuestro rostro o la nariz o los ojos. Hasta el momento no hay una vacuna oficial, digamos, ya hay, digamos, como algunos ensayos por algunas organizaciones y ya se están haciendo algunas pruebas,
pero todavía no se ha ratificado una vacuna para ya tener un tratamiento específico en relación a esto. ¿Cuáles son las principales vías de transmisión? A través de la vía dérmica, es decir, a través de heridas de la piel, a través parenteral, es decir, cuando personas, por ejemplo, de la salud manipulan instrumental quirúrgico o agujas, cuchillos, etcétera, por vía oftálmica, debido a salpicaduras en contacto con los ojos o a través de las manos cuando nos pasamos las manos a los ojos, a través de ingestión, ¿cierto? A través de vía respiratoria y a través también de superficies contaminadas. Entonces, fíjense que son muchos los puntos donde nosotros podemos adquirir este virus y pues para poder minimizar ese riesgo de contagio, nosotros debemos asegurar adoptar unas medidas y unas buenas prácticas de bioseguridad para reducir la probabilidad que eso pueda presentarse. ¿Cuáles son los principales factores de vulnerabilidad que se conocen? Entonces, muy importante que tengamos en cuenta que hay 3 aspectos claves a tener en cuenta. Lo primero, las condiciones de los puestos de trabajo, porque si nuestros puestos de trabajo no han sido adecuados para mantener el distanciamiento físico y, por supuesto, no se generan los procedimientos de limpieza y desinfección pertinentes, pues vamos a tener la posibilidad de mayor contagio. También determinar cuál es la capacidad real de la transmisión de la enfermedad. No debemos asegurar que solamente a personas mayores es a quien se les puede presentar. Recuerden que las personas que son más jóvenes, actualmente los niños, ya están teniendo también contagio por coronavirus, por COVID-19. Y esa capacidad real de transmisión nos la da la susceptibilidad y la vulnerabilidad que pueda tener el huésped frente al contagio. Además, las malas prácticas higiénicas también pueden conllevar a que nosotros podamos adquirir esta enfermedad que pues sin duda ojalá ninguno pudiera contagiarse, pero pues cada día, y yo no sé si ustedes lo han notado, como que está más cerca a la puerta de la casa. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que mientras no existe un tratamiento específico y una vacuna oficial, la probabilidad de contagiarnos va a ser alta. El día de ayer se hizo reapertura acá en Bogotá o se hizo oficial más bien, la reactivación y el levantamiento de la cuarentena, lo cual está implicando en estos momentos una posibilidad de aumento del contagio y de alcanzar un nuevo pico de contagio. Cuando hablamos del pico de contagio nos referimos a que efectivamente los modelos que ya han venido haciendo las personas que trabajan en los temas de infectología han venido evaluando que ese pico sin duda se va a dar, porque pues las personas si no adoptan buenas prácticas de bioseguridad, pues indudablemente van a generar mayor probabilidad de contagio. Muy importante tener en cuenta que cualquier exposición, por mínima o aparente que sea, puede ser suficiente para que se realice un contagio y se desarrolle la enfermedad. Así que, claro, las personas más jóvenes o las personas que no tienen enfermedades preexistentes, tal vez puedan tener, digamos, una condición o pensar que como ellos, digamos, podrían llegar a ser menos vulnerables, pues no les va a afectar en mayor medida. Sin embargo, recuerden lo que vimos en la diapositiva anterior. Acá se trata de que las personas nos volvemos huéspedes. Y al ser huéspedes, pueden haber personas en esos momentos que estén asintomáticos, pero que sí puedan transmitirle el virus a otras personas, porque recuerden que una de las premisas es que es contacto persona a persona y por supuesto eso puede generar, digamos, que ese pico de contagio se incremente. Y acá pues entonces tenemos que preguntarnos si sabemos qué es la bioseguridad, ¿cierto? Este término tal vez era muy conocido y muy utilizado en algunos sectores de la economía, especialmente en el sector salud, en todo lo que tenía que ver con saneamiento básico, en todo lo que tenía que ver también con manejo de pronto de animales o floricultura. Era muy común verlo en estos sectores. Y de hecho, lo que era la industria farmacéutica, cosmética y alimentos, ya trabajaban en el concepto de bioseguridad hace muchísimos años. De hecho, ellos tienen normas específicas de buenas prácticas de manufactura y han sido muy rigurosos precisamente porque por la manipulación de agentes patógenos pueden tener riesgo de contagio por el peligro biológico, que es el que está asociado directamente al concepto de bioseguridad.
Y la bioseguridad al final, ¿qué termina siendo? Pues termina siendo las medidas preventivas que me van a permitir eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico o peligro biológico. Se los nombro de las dos maneras porque algunas normas lo nombran como peligro, otras normas lo nombran como riesgo, aunque el concepto oficial para nosotros en Colombia sería peligro biológico, ¿no? El riesgo sería como esos efectos, esas consecuencias que se dan a partir del peligro. Y que, por supuesto, estas medidas permitan, a partir de esa mitigación, pues ir en contravía de la afectación a la salud o la seguridad de los trabajadores, que en este caso pues sería lo más importante. ¿Cuáles serían los principales principios para hablar de bioseguridad? Primero, que pues sean principios universales. Si ustedes se han dado cuenta, desde el momento en que se declaró la pandemia, incluso antes, ya se hablaba de conceptos como lavado de manos, distanciamiento físico, uso obligatorio de tapabocas. Precisamente porque la universalidad es la que permite que todos entendamos que hay unas reglas mínimas que debemos darle cumplimiento. Por supuesto, dentro de esas reglas mínimas se adopta un uso de barreras o unas barreras que van a generar mitigación o protección frente a vectores o puntos críticos que pueden estar, digamos, en riesgo frente asociado al tema de bioseguridad. Por supuesto, esas barreras pueden ser de tipo físico, pueden ser de tipo químico o de otras características para reducir el riesgo de contagio. Y por último, unos medios de eliminación del material contaminado. Es clarísimo que nosotros vamos a tener que seguir conviviendo con el virus y vamos a tener que seguirnos lavando las manos, vamos a tener que seguir utilizando pañuelos desechables, elementos de protección personal, y estos materiales hay que disponerlos de manera correcta y de manera efectiva para reducir que de pronto nosotros, por la manipulación y por contaminación cruzada, podamos generar transmisión por esta vía. Hay una legislación relacionada acá en Colombia, que es donde, digamos, se genera todo el tema de protocolos de bioseguridad y que es importante que conozcamos. Claro, estas son normas de este año, normas que han ido surgiendo por el estado de emergencia económica, social y ecológica, y por supuesto, a partir de estas se da el fundamento de generar protocolos de bioseguridad. Para no extenderme, acá en la fuente ustedes van a encontrar una página que es regiones.gov.co. Ahí van a encontrar toda la normatividad relacionada con el coronavirus, no solamente asociado a protocolos de bioseguridad o a temas de salud, sino también relacionado a otros temas afines, digamos, con esta temática y esta problemática que se ha generado en los últimos 5 meses. Acá para resalto el decreto 539 del 13 de abril del 2020, que es donde se habla de la necesidad de adoptar medidas de bioseguridad para mitigar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica. Este decreto le da cabida a que surjan las diferentes resoluciones que hasta la fecha se han ido presentando en cuestión de protocolos de bioseguridad. Entonces tenemos que preguntarnos lo siguiente, ¿cierto? ¿Qué son los protocolos? ¿Quién es responsable de adoptarlos? ¿Cuándo los debemos adoptar? ¿Dónde adoptarlos? ¿Cuáles protocolos? ¿Y cómo deberíamos desarrollar ese proceso? Entonces, en primera instancia, el protocolo general de bioseguridad es aquel que se adopta para poder establecer cuáles van a ser las medidas o esas buenas prácticas que nosotros vamos a desarrollar para minimizar los factores que pueden generar la transmisión de la enfermedad. Esto está establecido en la resolución 666 del 2020. Esta resolución 666 del 2020 es una resolución transversal y esa resolución transversal es fundamental para poder aplicar y empezar a adoptar los protocolos. Si bien han venido surgiendo una serie de normativas en los últimos meses, es importante aclarar que este protocolo es el principal y adherido a esto hay unos protocolos específicos que ahorita más adelante haremos mención de algunos de ellos. Muy importante también tener en cuenta que hay unas responsabilidades y en esas responsabilidades no podemos desconocer que tanto los empleadores y trabajadores
son responsables de asegurar que se adopten las medidas de bioseguridad. Y esto involucra también a contratantes y contratistas, aprendices y cooperados de todas las actividades económicas, sociales y del sector de la administración pública. Es fundamental tener en cuenta que dentro de estas responsabilidades, para no dejarlo alejado de, está inmerso también las responsabilidades del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Cuando hablamos de bioseguridad, debemos referirnos necesariamente al peligro biológico. Y el peligro biológico es uno de los peligros que van a ser en estos momentos identificados, evaluados y valorados desde el riesgo para establecer unas medidas de intervención. Puede ser que en tiempos anteriores algunos tuvieran el peligro biológico de manera muy sutil, ¿cierto? Sobre todo cuando había manipulación de pronto de residuos o de pronto para las personas de servicios generales cuando tenían que hacer labores de aseo de limpieza. Pero en estos momentos, por condición de este virus, necesitamos sí o sí hacer actualizaciones de nuestras matrices de peligros para poder incluir no solamente las medidas de intervención, sino también las responsabilidades asociadas con. ¿Dónde desarrollar estos protocolos? Pues estos protocolos se deben desarrollar en todas las organizaciones, ¿sí? No hay distinción alguna, o sea, no es que porque yo sea una empresa X, puedo hacerme el de la vista gorda con los protocolos. No, a todas las organizaciones les aplica. Cualquier organización que quiera aperturar o que quiera tener trabajo presencial debe adoptar sus protocolos de bioseguridad. Y adicionalmente, si tenemos personas trabajando de forma remota, igual también deben cumplir protocolos, porque recuerden que en cualquier momento ellos también podrían salir de casa. Entonces, muy importante que los protocolos cubran toda la cadena de valor de la organización y se asegure adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar que efectivamente se están cubriendo todas las actividades. No hay que discriminar ninguna. Acá esto es extensivo incluso hasta los proveedores, por eso es muy importante también que en estos momentos nosotros no solamente adoptemos los protocolos propios, sino que también los proveedores asuman esa responsabilidad y a partir de eso, pues nosotros también les exijamos cumplimiento de protocolos. Por eso ahorita no se les haga raro que haya mayor exigencia sobre los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo y sobre protocolos de bioseguridad y que algunas de las empresas en las que ustedes trabajan o empresas que ustedes asesoren les estén solicitando las certificaciones de las ARLs no solamente para mirar el estado del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, sino también la aplicación de estándares mínimos, pero además cumplimiento de protocolos de bioseguridad. Las empresas están en todo su derecho a hacer esa solicitud porque acá se trata de un tema naturalmente de confianza. ¿Y cómo debemos desarrollarlo? Pues primero entendiendo qué es un protocolo. Pues el protocolo es una secuencia detallada de una serie de normas, políticas, medidas, buenas prácticas que nos dan cuenta de la manera de actuar frente a las situaciones de peligro biológico. Claro, ahorita por el concepto del COVID-19, todas las empresas lo están adoptando, pero el protocolo de bioseguridad puede ser aplicable no solamente para el COVID-19, también para otro tipo de enfermedades que estén asociadas a virus, a bacterias, a hongos, a riquecias y a cualquier agente patógeno que esté en el ambiente y que pueda generar algún tipo de enfermedad asociada a. ¿Cuáles son las principales medidas de bioseguridad? Entonces, dentro de ese cómo, ustedes van a encontrar unas medidas mínimas que deben cumplir los trabajadores, que son el lavado de manos, el distanciamiento social y el uso de tapabocas. Yo he colocado acá distanciamiento social porque así está establecido en la resolución 666. Sin embargo, es muy importante que tengamos en cuenta que realmente lo que se está buscando es distanciamiento físico. ¿Sí? Distanciamiento social es cuando ya estamos en la casa, totalmente distantes pues, de las personas, y pues es normal que de pronto confundamos un término con el otro, o que indistintamente lo utilicemos, pero realmente lo que estamos generando es un distanciamiento físico para evitar el riesgo de contagio. Entonces, dentro de este lavado de manos es clave que usemos agua y jabón suficiente, en lo posible jabón de dispensador, y que por lo menos cada 3 horas estemos haciendo este protocolo de lavado de manos. Recuerde que las manos se deben lavar por toda la superficie, digamos, de la mano, y ojalá si tiene descubierto los brazos, también hacer enjuagado también de los brazos y por varios segundos para garantizar la efectividad de este lavado de manos.
Si usted quiere complementar el lavado de manos con desinfección, que miren que una cosa es la limpieza, que es el lavado de manos, y otra cosa es la desinfección, puede utilizar también gel, alcohol glicerinado o gel antibacterial para complementar, digamos, ese procedimiento. También muy importante que tengamos en cuenta en lo posible minimizar el uso de los secadores de manos, ¿sí? Porque, digamos, hay mayor probabilidad de que haya propagación. En cambio, utilizar toallas de un solo uso para secarse, pues va a reducir ese riesgo. También es muy importante garantizar ese distanciamiento social o físico de por lo menos 2 metros. Cuando no pueda garantizar los 2 metros, por lo menos 1 metro, metro y medio. ¿Eso qué implica? Que los puestos de trabajo van a tener que ser redistribuidos en algunos casos, que de pronto vamos a tener que controlar el aforo dentro de nuestros espacios de trabajo. De hecho, ya se ha venido hablando de mantener más o menos un aforo entre el 20 y el 25%. Yo realmente, digamos, no me atrevo, digamos, como a hacer esa afirmación que tiene que ser 20 o 25%, porque recuerden que también hay unas condiciones de infraestructura que debemos revisar, ¿cierto? Y no todo el mundo va a estar en la capacidad de mantener 20 o mantener 25, de pronto puede ser inclusive menos. Lo importante es que generemos distanciamiento, ya sea a través de barreras o a través de, como lo estamos viendo en la fotografía, simplemente ubicar mobiliario de forma distante o poner señalizaciones para asegurar dicho distanciamiento. También muy importante tener en cuenta que son los empleadores los que tienen la responsabilidad de la entrega de elementos de protección personal. Principalmente, ¿cuál? El tapabocas, ¿cierto? Ese es el principal elemento. Y dentro de la empresa, muy importante el tener dispuestos puntos de lavado de manos, ¿cierto? Agua y jabón, suficiencia de agua y jabón y, por supuesto, el alcohol glicerinado, que debe estar en un porcentaje de por lo menos 70% para que tenga pues la efectividad. Realmente, digamos, otros tipos de elementos de protección personal, salvo que sean, por ejemplo, personal de salud, de saneamiento básico, que se necesita, por ejemplo, guantes o trajes especiales como petos u overoles antifluido, la sugerencia es en lo posible no utilizar ese tipo de elementos, dado que eso genera un falso escudo y muchas veces las personas teniendo como presente que esto los está protegiendo, pues se relajan un poco frente a las medidas básicas que son, por ejemplo, el lavado de manos. Entonces, fundamental tener en cuenta este tipo de recomendaciones. Dentro de lo que también necesitamos desarrollar como parte de estos protocolos es un procedimiento de limpieza y desinfección. Ese procedimiento debe incluir no solamente los tipos de productos que voy a utilizar, sino también establecer su aplicación, porque hay productos que pueden ser para ambientes, hay productos que pueden ser para frutas y verduras, hay productos que pueden ser para contacto con las manos de las personas, ¿cierto? Entonces, hay que tener precaución porque a veces de pronto en áreas de generar limpieza y desinfección utilizamos productos químicos que no corresponden. Muy importante que consulten de pronto la página de la EPA, que es la Agencia para la Protección del Medio Ambiente, donde ustedes van a encontrar allá el listado oficial de los productos de desinfección que han sido categorizados, digamos, para afrontar pues todo este tema del COVID-19. También es fundamental generar una programación donde se establezca no solamente la frecuencia de limpieza y desinfección, dependiendo si son superficies, si son ambientes, si son sitios, por ejemplo, sanitarios, entre otros, para generar esos procesos. Y determinar quién va a ser el responsable de la limpieza y desinfección y, por supuesto, estos elementos. Muy importante dejar evidencia de que se han desarrollado estas actividades. Sumado a esto, encontramos lo que es el programa de manejo integrado de plagas. Por supuesto, pues atendiendo que el coronavirus no es el único factor de riesgo biológico, sino también hay otras plagas que podrían también ocasionarnos enfermedad. Entonces, tomar las medidas preventivas. Acá, muy importante asesorarse con empresas de fumigación o de control integrado de plagas para definir cuál es el mejor mecanismo para su organización. Algunos utilizarán trampas convencionales como estas, o puntos de cebadero, o lámparas atrapa insectos, u otros, para poder establecer y desarrollar ese plan integrado de plagas. Y por supuesto, generar un seguimiento de las actividades. ¿Por qué? Porque nos podemos relajar. Entonces, si nos podemos relajar, es conveniente que nosotros establezcamos
cada cuánto vamos a hacerle seguimiento, cada cuánto vamos a hacer inspección de que efectivamente esas actividades se están haciendo. Ahora bien, si decidimos contratar una empresa externa para que nos haga actividades de limpieza, desinfección o procesos de fumigación, es muy importante que éstas cuenten con concepto sanitario, expedido por las direcciones territoriales del Ministerio de Salud. Evidentemente, para evitar que de pronto en una mala práctica, de pronto nosotros terminemos afectados por los productos químicos que están siendo utilizados. Fundamental, independientemente si contratamos un tercero o lo hacemos nosotros mismos, que se garantice también mantener las hojas de seguridad, Material Safety Data Sheet, que son las hojas de seguridad donde ustedes se encuentran, la composición química, las medidas de prevención, las medidas de primeros auxilios en caso de ingesta o de inhalación de estos productos, cómo se deben almacenar, cada cuánto se debe también organizar la mercancía para evitar riesgos de compatibilidad, porque también hay que movilizar pues esos productos químicos. Revisar también frente a la composición cuál es la compatibilidad química y entre otros aspectos, digamos, también relevantes asociados a esto. Dentro de la manipulación de insumos y productos, además de esos productos químicos que hemos mencionado, fundamental tener en cuenta cómo va a ser la recepción de bienes y servicios, especialmente de bienes, por parte de los proveedores y cómo van a ser esas condiciones de higiene al momento de recibir. Por eso, fundamental que definamos una política interna frente a cómo va a ser la verificación y la entrega de las mercancías por parte de los proveedores y exijamos también de parte de ellos protocolos de bioseguridad. Esto va a implicar que seamos mucho más rigurosos con los procesos de selección y evaluación de proveedores y, ¿por qué no?, pensar en algún momento hacer auditorías de segunda parte, es decir, auditorías a proveedores, para validar que efectivamente se asegure el estado de cumplimiento de dichos protocolos. En cuanto al manejo de residuos, es claro que hay que adoptar unas medidas bien establecidas para ubicar contenedores y bolsas para la separación de estos residuos. Si estamos trabajando en una organización que tenga que ver con sistema hospitalario o sistema de salud en general, todo lo relacionado con peligro biológico se debe introducir en bolsa roja. Pero dentro de la resolución 666 y de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, todo residuo que tenga, digamos, relación con COVID-19, llámese tapabocas, guantes, toallas de un solo uso, pañuelos desechables y cualquier otro, deben ser separados en bolsa de color negro. Y si tenemos, digamos, sospecha de que hay un contagiado o ya hay personas contagiadas, ojalá en doble bolsa negra y rotulado para evitar contaminación cruzada pues de parte de las personas que manipulan estas bolsas. Entonces, claro, todos estos protocolos que hemos mencionado, pues importante adoptarlos bien. Sin embargo, siempre vamos a tener riesgos de situaciones de contagio por COVID-19. Acá, ¿qué es lo más importante? Pues conocer muy bien nuestra organización, los procesos, las tareas, para adoptar a la medida de nuestro trabajo los protocolos. Eso no es coger allá la resolución, cortar y pegar, ponerlo bonito en un formato, presentarlo a la alcaldía y ya. Miren, los problemas van a llegar al mediano plazo, porque no es tener solamente el documento, sino asegurar su adecuada implementación. No es descargar un formato de internet y ya tengo el protocolo, entonces lo voy a radicar. Pensemos que necesitamos cuidarle la vida a las personas. Y eso implica también hacer un censo y determinar cuál es el estado de salud de las personas, ¿cierto? Que esto en seguridad y salud en trabajo se conoce como perfil sociodemográfico. Y poder determinar también a partir de ahí si las personas, por ejemplo, conviven con personas que estén en condiciones de alto riesgo, es decir, mayores de 60 años o con enfermedades preexistentes. Eso implica hacer un monitoreo permanente de la vigilancia de la salud. Y esas condiciones del estado de salud están asociadas a los hábitos y estilos de vida de las personas, lo cual puede generar susceptibilidad al contagio. Y por supuesto, esa vigilancia se puede hacer a través también, por ejemplo, algunas empresas están diseñando unos formularios de Google, ¿cierto? Donde las personas todos los días estén en trabajo presencial
o en trabajo remoto reportan su estado de salud, si tienen algún síntoma o si están sanos. De todas maneras, el gobierno nacional desarrolló una aplicación que es el Coron App Colombia, donde se puede localizar los afectados por COVID-19. Una persona que esté notificada como contagiada debe diligenciar sus datos en Corona App, porque esta es la manera también como se está llevando el registro y la trazabilidad también de los casos sospechosos de contagio, independiente si es de trabajo en casa o de trabajo remoto. Recordemos que el trabajo remoto o en casa es diferente al teletrabajo. O sea, el concepto es similar, solo que el teletrabajo ha estado legislado hace ya muchos años acá en Colombia y es una modalidad de contratación, ¿sí? Tiene, digamos, toda una configuración y está definido. El trabajo remoto o en casa nace como consecuencia de la cuarentena. Y esto implicó que las personas que tenían contrato bajo la modalidad de presencialidad tuvieran que trasladarse a su casa a trabajar, pero eso no significa que sean teletrabajadores, porque su contrato sigue siendo presencial, solo que por las circunstancias han tenido que adoptar sus puestos de trabajo desde la casa. Acá debe garantizar el empleador que pues estén las herramientas tecnológicas y que se le haya dado la formación al empleado para que pueda desarrollar adecuadamente su trabajo. Importante el trabajo remoto en casa es que si nosotros en la medida de lo posible tenemos actividades que podamos desarrollar bajo esta modalidad, es preferible no salir de la casa, ¿sí? Salvo que ya pues nuestro empleador no lo exija por alguna circunstancia, pero en la medida de lo posible hacerlo bajo esta modalidad. Si ya no hay nada más que hacer y hay que hacer trabajo presencial, pues se debe capacitar a todos los trabajadores y esto pues va a buscar pues minimizar el riesgo de exposición y por supuesto ayudar a que las personas aseguren su debido cuidado desde la presencialidad. Otro aspecto también muy importante es la interacción en tiempos de alimentación. Ustedes saben que muchas de las empresas tienen espacios para que las personas calienten su almuerzo o en algunos hay casino o servicio de alimentación para poder recibir el almuerzo correspondientemente de parte de la empresa. Entonces, si tenemos casino, las prácticas acá van a cambiar, porque si era buffet, probablemente ya no vamos a poder usar el buffet, ¿cierto? Porque hay mayor riesgo de pronto de contaminación cruzada allí. Si vamos a utilizar un restaurante o una cafetería, pues vamos a tener que controlar el aforo y mantener el distanciamiento físico. Y si ya estamos llevando nuestro almuercito y tenemos que utilizar horno microondas, pues definir cuál va a ser el protocolo. Si va a haber una sola persona que manipule microondas y mantener paños y alcohol glicerinado para hacer limpieza y desinfección, o si definitivamente cada persona se va a hacer responsable de hacer esa limpieza. Entonces, son aspectos que ya tienen que ser tenidos en cuenta gradualmente. También otros aspectos fundamentales es el desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo, en especial cuando utilizamos transporte público. Entonces, la primera recomendación, pues utilizar el tapabocas, en la medida de lo posible no manipular los celulares, ¿sí? Para evitar precisamente que a través del celular haya contaminación cruzada. También en la medida de lo posible mantener por lo menos 1 metro de distancia cuando se pueda. Y indudablemente también cuando es el empleador el que nos está suministrando el transporte, también se debe asegurar protocolos de limpieza y desinfección para este tipo de infraestructura, digamos, si la proporciona el empleador. En cuanto al plan de capacitaciones, entonces las capacitaciones son claves para poder asegurar todo el proceso de formación de los trabajadores y de todo el personal que esté asociado pues a este protocolo de bioseguridad. Principalmente indicar cómo se maneja cada protocolo, de qué manera debemos reaccionar frente a situaciones de contagio y lo más importante, cómo generar medidas de prevención. Acá nos podemos apoyar con las ARL, quienes deben disponer de personal técnico, no solamente para apoyarlos en la gestión del riesgo laboral asociado al riesgo a la exposición del COVID-19, sino también ellos tienen la obligación de asistencia y de acompañamiento técnico de todas las organizaciones. Recuerden que si las ARLs no les están apoyando, es clave que ustedes le escriban en la página de la Dirección de Riesgos Laborales o la página del Ministerio de Trabajo, pongan la queja cuando las ARLs estén teniendo silencio administrativo o no les estén atendiendo sus solicitudes. Otro tipo de recomendaciones también muy importante y es, claro, le estamos cargando todo al empleador, pero nos damos cuenta que acá tenemos que velar por el autocuidado persona a persona.
Por consiguiente, cada persona tiene una responsabilidad, tanto al salir como al regresar a casa, de cumplir también protocolos de bioseguridad. De hecho, si ustedes me preguntan, yo esta resolución 666 no se la hubiera puesto obligatoria a las empresas, sino se la hubiera puesto obligatoria a cada colombiano, porque de esa manera nosotros garantizaríamos en mayor medida el autocuidado y, por supuesto, dar cumplimiento a las medidas de bioseguridad. Por eso, digamos, ahorita se viene mencionando la posibilidad de que el contagio aumente y es natural, porque si la gente no respeta las medidas de bioseguridad, pues la probabilidad de contagio va a ser más alta. Si ustedes lo notaron, yo viendo en noticias el día de ayer veía que la gente normal haciendo las filas, en el transporte normal, en todo lado, digamos, como si el virus no estuviera. Y resulta que ahorita es cuando hay más posibilidad de contagiarnos. Entonces también cuando regresemos a nuestra casa, pues necesitamos establecer un espacio para retirarnos nuestros elementos que traemos de la calle, bañarnos inmediatamente, cambiarnos de ropa y, por supuesto, omitir en lo posible visitas de familiares y amigos para reducir el riesgo de contagio. Ahora bien, se van a presentar situaciones de riesgo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pues lo primero, definir un protocolo de remisión para el tratamiento de las personas que tienen síntomas o que han sido diagnosticadas con COVID-19. Recuerden que esos síntomas pueden ser fiebre superior a 37.5, diarrea, ¿cierto? Tos frecuente, dolor de cabeza y decaimiento. Digamos, esos serían como los síntomas principales. Y pues dificultad para respirar ya sería, digamos, para casos más graves. Y eso significa que vamos a tener que tener un canal de comunicación directo con los trabajadores para que también pues ellos puedan informarnos sobre su estado de salud. Y por supuesto mantener informadas tanto a la ARL como a la EPS en caso tal de que se esté presentando esa situación de riesgo. Es muy importante que esto se articule y haga parte del marco del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, toda vez que, pues como ya les he mencionado, hace parte de un peligro también y es fundamental también conocer esas situaciones de detección para hacer los cruces correspondientes, mirar si hay un trabajador enfermo y si hace parte de un cerco epidemiológico. El cerco epidemiológico es aquel donde hay, digamos, una población, una comunidad que es latente, digamos, al contagio. Y por consiguiente, si eso fuera así, hay que empezar a hacer investigación del nexo epidemiológico. Ese nexo epidemiológico conlleva que analizar si el contagio fue dado directamente por ocasión del trabajo, o si fue dado, digamos, por ejemplo, al prestar servicios entre proveedores y clientes que estuvieran enfermos, o si estuvo dado ya por un contacto directamente en la familia, ¿cierto? O en el sector donde está viviendo la persona, para poder establecer ese nexo, que no es más sino la trazabilidad de dónde me pude haber contagiado, ¿cierto? Entonces, eso nos va a permitir poder establecer esos aspectos. ¿Cuáles son los pasos para una persona con síntomas compatibles? ¿Cómo debemos atenderlo? Entonces, lo primero, pues reportar los síntomas al jefe de forma inmediata, verificar si el trabajador viene aplicando las medidas de bioseguridad básicas, uso de tapabocas, lavado de manos, distanciamiento físico, informar si ha viajado a zonas consideradas con focos de infección, reportar el caso a la EPS o a la Secretaría de Salud, según sea el caso, realizar el debido confinamiento durante 14 días, reportar el cambio de su estado de salud a través de la aplicación Corona App y, pues, por supuesto, los aplicativos que maneje directamente la empresa donde ustedes trabajan, limpiar y desinfectar todas las superficies con alcohol o con cualquier otro agente desinfectante. Hay que mantener, digamos, y ser más rigurosos con la limpieza y con la desinfección, por supuesto, y asegurar de que reportemos a las entidades competentes, pues, sobre el caso de COVID-19, pues, para también notificar por si llega a haber nexo epidemiológico y, por supuesto, cerco epidemiológico. Y el último apartado del protocolo, pues, tiene que ver con el plan de comunicaciones. Y es que es muy importante que nosotros establezcamos un sistema de comunicación claro y oportuno que nos permita no solamente notificar los casos sospechosos, sino también los casos pues ya reales de COVID-19. También establecer qué mecanismos vamos a utilizar, no solamente pues para estas dos situaciones que acabo de mencionar, sino también para capacitar, para confirmar y para aclarar que las personas han tomado conciencia y se les ha sensibilizado frente a los protocolos de bioseguridad. ¿Frente a qué? A las medidas de prevención y atención
de situaciones de contagio o riesgo de contagio. Entonces, acá hay otra pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Conocemos los protocolos de bioseguridad aplicables a los diferentes sectores de la economía? Muy seguramente muchos de nosotros no lo saben, pero en estos momentos ya hay más de 30 resoluciones expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, más otras que han expedido algunas entidades de manera particular. Por ejemplo, el Ministerio de Educación declaró la Directiva 011 y Directiva 011 del esquema de alternancia y medidas de bioseguridad para los colegios. Esa es una norma, por ejemplo, que salió del Ministerio de Educación, pero que complementa también a la resolución 666. Y acá, entonces, es muy importante saber si el sector económico ya cuenta o no con resoluciones específicas para definir protocolos de bioseguridad. ¿Y por qué hago mención de esto? Porque es que resulta que la resolución 666 del 2020 es la resolución general y además es la resolución básica, ¿cierto? Por tanto, necesitamos asegurar el cumplimiento de la resolución 666 del 2020 más el protocolo de bioseguridad que nos aplique de acuerdo a la resolución sectorial aplicable. Recuerden que estas resoluciones sectoriales están de acuerdo con el código SUD. Entonces, ¿dónde usted encuentra su código SUD? En su RUT. Entonces, de acuerdo a ese código SUD, consulte la página del Ministerio de Salud y Protección Social para ver si ya tiene protocolo específico, porque también debe darle cumplimiento. Algunas resoluciones específicas que las traigo a colación las menciono a continuación. Entonces tenemos la resolución 675 del 2020, protocolos de bioseguridad para el sector manufacturero, resolución 677 del 2020, protocolo de bioseguridad del sector transporte. Hay que tener en cuenta que hay otra resolución que también tiene que ver con infraestructura de transporte, es decir, todo el tema de obras viales y demás. Resolución 682 del 2020, protocolo de bioseguridad sector construcción. Estas tres que acabo de publicar acá, adicionalmente tienen también circulares expedidas por algunos ministerios de forma específica. Por ejemplo, en el Ministerio de Transporte está la circular 011, que está asociada también al tema de infraestructura de transporte. Entonces, tengan en cuenta que no solamente la resolución, sino también hay algunas especificaciones extra en estas circulares que les menciono. También tenemos la resolución 734 del 2020, protocolos de bioseguridad para municipios que no tienen casos de COVID-19. Resolución 890 del 2020 para el sector inmobiliario. Resolución 892 del 2020 para el mercado bursátil, financiero y asegurador. Resolución 899 del 2020 para todas las actividades económicas de servicios. Acá está la consultoría, todo el tema de asesoría y capacitación, lo encontramos acá en servicios. Resolución 1159 del 2020, protocolo de bioseguridad para actividades de servicio, limpieza y aseo doméstico. Resolución 1443 de 2020, protocolo de bioseguridad para operadores turísticos y servicios turísticos prestados en las áreas de atractivos turísticos. Entonces, este apenas es un resumen, ¿cierto? Como les digo, ya hay más de 30 resoluciones y es muy importante que nosotros las consultemos, porque no basta con que solamente cumplamos la resolución 666. Hoy en esta conferencia, pues yo les hice como una vista general de la resolución 666 y de esos aspectos claves o esos tips que debemos tener en cuenta para la adopción de protocolos de bioseguridad. Y lo más importante, ¿por dónde empezar? Entonces, lo primero, pues tracemos un plan. Contratemos personal idóneo, no solamente para diseñar, sino también para implementarlos. Si tenemos personal de seguridad y salud en el trabajo, ellos tienen también idoneidad para poder hacer diseño de los protocolos. Pero si no contamos con ese personal, contratemos a un experto. Si ya tienen los protocolos, pues también valdría la pena hacer una validación o una auditoría. ¿Por qué? Porque recuerden que muchas veces nosotros hacemos las implementaciones, pero no estamos seguros si lo hemos hecho bien. Entonces también es muy importante que con la mirada de un experto externo lo podamos hacer. Hoy día, sobre todo en el sector turístico, ya están saliendo algunos sellos también para generación de confianza, como es el check-in certificado, y todos contra el COVID que lo generó Cotelco. Que son sellos que van a empezar, digamos, a moverse. Muy seguramente en otros sectores de la economía va a empezar a pasar lo mismo. Entonces, en la medida que nosotros también hagamos bien esta tarea y no se generen, digamos, pensamientos de que ya tengo el documento y ya cumplo con protocolos, eso, digamos, es incorrecto, porque el documento no me hace la bioseguridad de manera efectiva. La bioseguridad va a ser efectiva en la medida que yo adopte y aplique esos protocolos de manera correcta.
Entonces, bueno, esto era lo que les tenemos que contar por el día de hoy. El tiempo se pasa súper volando. Entonces nos gustaría también pues conocer de parte de ustedes, acá quedan mis datos de contacto y por supuesto poderles brindar pues de parte nuestra también todo el apoyo y toda la asesoría que ustedes requieran también para protocolos de bioseguridad, pues siempre dándole las gracias a Fundación Unipymes, a Latinpymes y a Espacios Virtuales por este espacio de formación que nos encanta poderles brindar a ustedes y poderlos acompañar. Entonces, les cedo la palabra a Carlos para, por si tenemos preguntas por parte del auditorio. Bien, vamos entonces a revisar a las 11 de la mañana y 45 minutos algunas inquietudes de los asistentes. Tenemos 295 personas conectadas en este momento. Dice Nori Liliana, en sector salud, consultorios clínicos, los protocolos, ¿dónde deben presentarse y los puede auditar la ARL? Bueno, recuerden que para el sector salud no aplicaría en este caso la resolución 666 del 2020, dado que el sector salud tiene unas normativas particulares para el sector salud. Es muy importante no solamente que ustedes los tengan disponibles, sino que adicionalmente, bueno, al tratarse de distrito capital, importante hacer el diligenciamiento del formulario de reactivación económica directamente en la página de la alcaldía. También ustedes pueden solicitarle a la ARL que les haga una validación del documento de protocolo, pues para que les autorice también la apertura. Digamos, ese sería otro mecanismo que también podemos utilizar. Esos, digamos, serían los dos mecanismos principales. Si estamos fuera de Bogotá, las alcaldías locales y municipales, pues principalmente están también tomando, digamos, esa responsabilidad a su cargo para poder básicamente validar el cumplimiento de los requisitos del protocolo. Bien, Jenny, nos preguntan que si es posible a vuelta de correo ellos obtener esta presentación. Están fascinados con esta presentación. Pueden anotar más bien tu correo, ¿sí? Sí, pueden anotar mi correo, ya se los devuelvo acá. Pueden anotarnos el correo. Ay, perdónenme un segundo. Entonces, miren, Jenny va a mostrarles el correo, va a compartirles, aunque ya lo vieron, por favor anótenlo y le escriben un correo. Hola, por favor, estoy interesado en la presentación. Y Jenny, pues muy amablemente se los va a reenviar. Proyectos@redipconsultores.com, ¿vale? Bien, continuamos. ¿Existen protocolos para la primera infancia? Dice Juan Carlos, pregunta Juan Carlos. Tengo entendido que recientemente sí salió un protocolo, Juan Carlos, ya tendrías que revisar concretamente en el Ministerio de Salud, pero tengo entendido que ya salieron algunas disposiciones al respecto. Dice, buen día, dice Wendy. Buen día, ¿me podrías precisar la diferencia entre los conceptos de nexo y cerco epidemiológico? Gracias. Claro que sí. Cerco epidemiológico, imagínate que es como esa zona de influencia donde hay una población contagiada con COVID-19. Digamos, por ejemplo, lo que pasó acá en Bogotá, si ustedes recuerdan, hubo unas cuarentenas sectorizadas precisamente porque, por ejemplo, en Kennedy se identificó cerco epidemiológico, es decir, buena parte de la población estaba contagiada con COVID. Mientras que el nexo epidemiológico no depende necesariamente del cerco. Yo me pude haber contagiado, no en Kennedy, sino me pude haber contagiado en el bus. Entonces eso es lo que tiene que ver con nexo. Nexo está más asociado a la trazabilidad. Continuamos, dice, pregunta Gloria Inés. Si los colaboradores tienen preexistencias, pero controlada, ¿podrían asistir de manera presencial? En estos momentos lo que determina la legislación nacional es que ya lo pueden hacer, pero bajo su propia responsabilidad. Entonces, lo que sí se les recomienda a las personas es que en lo posible eviten salir, o sea, y yo les recomiendo, si tienen preexistencias o si son mayores de 60 años, en lo posible trabajen de forma remota, eviten salir. Ya en estos momentos, cada persona asume su responsabilidad. Dice Gloria Inés, si hay mayores de 60 sin ninguna preexistencia, ¿pueden asistir de forma presencial? Lo mismo que el anterior, o sea, tienen la misma condición porque son población vulnerable, o sea, ya sería bajo su propia responsabilidad. ¿Qué sucede si el personal no registra los datos en la aplicación Coronap
pero sí tiene un control interno en la compañía. Claro, lo principal es que tengan un control interno, pero si ya está notificado como diagnosticado COVID-19, debe hacer el reporte en el Coronado. Digamos, el registro interno es válido, pero ya si está diagnosticado, debe hacer el reporte. Buen día, ¿existe protocolo para propiedad horizontal? Pregunta Nuri Trujillo. Sí, señor. Está precisamente, y me voy a volver acá en la presentación un momentico, porque yo lo mencioné, y es el que se ha denominado como inmobiliarias. Permítanme, y me devuelvo acá unos slides, que no recuerdo el número exacto. Es la resolución 890 del 2020, protocolo de seguridad para el sector inmobiliario. Sí, ahí en el del sector inmobiliario, ustedes van a encontrar disposiciones para propiedad horizontal. Comenta Patricia Delgado. Si la recolección de residuos se realiza en bolsas negras, la empresa responsable de la recolección es la empresa de la recolección, perdón, ¿es la empresa del aseo o una ruta hospitalaria para disposición final e incineración? Recuerden que si estamos hablando del sector salud, sería una ruta hospitalaria, solamente si es sector salud, ¿sí? Y por tanto sería disposición final e incineración en bolsas rojas. Pero si estamos hablando de bolsas negras en cualquier organización diferente a salud, lo hace la empresa de aseo. Hay que revisar en este caso lineamientos del Ministerio de Salud donde están estas disposiciones. Nuri Liliana dice, si durante la pandemia 2 empleadas se embarazaron, ya las retorné al trabajo presencial. ¿Hay alguna excepción para embarazadas? No, en estos momentos no hay ningún tipo de excepción que yo conozca, o sea, por lo menos en lo que he leído no he visto ningún tipo de excepción, pero si se considera, digamos, que hay vulnerabilidad y riesgo, pues no solamente para la mamá, sino también para el bebé, es preferible mantenerlas en trabajo remoto. Dice Jenny, buenas tardes, te habla Zuleima. Los sellos contra COVID que nos hablabas, ¿cómo logramos obtenerlos en nuestra empresa? Bueno, estos sellos, recuerden que por el momento solamente se están presentando, los que conozco están solamente para el sector turismo. Si tu empresa tiene que ver con la cadena de valor del sector turismo, es decir, eres una agencia de turismo, un operador turístico, empresa de transporte turístico aéreo, terrestre, hotel, alimentos o bebidas, puedes acceder a este sello. Por ejemplo, en el caso del check-in certificado, actualmente lo está manejando el ICONTEC, quien está avalado por ONAC, y en el caso de Todos contra el COVID lo está manejando Cotecna, avalado por CQR, que es otro ente certificador. Bien, antes de continuar y antes de que se nos pase, yo quiero hacer esta pregunta a los asistentes. ¿El conferencista desarrolló con claridad la sesión de hoy? ¿Sí o no? Por favor, respondan a conciencia. Esto nos ayudará a mejorar nuestras charlas, capacitaciones, conferencias, programas cortos y diplomados. Ustedes son la razón de ser de nuestros programas académicos. Por favor, respondan a partir de este momento en la pantalla. No en el chat, sino en la pantalla. Bien, 10 segundos más. 10 segundos más. Estamos a punto de finalizar esta charla el día de hoy. Nos quedan 7 minutos. Vamos con 7 preguntas más. Resolveremos las dudas que ustedes tengan allí. Muy bien. Continuamos entonces. Desde Nuquí, nos escriben desde Nuquí en el departamento del Chocó. ¿Existe un manual de bioseguridad en especial para las tiendas de barrio? Pues realmente, digamos, lo que ustedes tienen que consultar, en este momento no es que exista un manual de bioseguridad, hay unas resoluciones que definen unos lineamientos de protocolos de bioseguridad. Ya hay un código SIU para comercio menor, para empresas de comercialización, entre esos pues los establecimientos de comercio por menor, y que deben consultar. Entonces, nuevamente, ingresar a la página del Ministerio de Salud y Protección Social o a la página de regiones.gov.co para verificar cuál es la resolución específica, pero ya hay un existente para comercio por menor. Bien, pregunta Zuleima. ¿Qué procedimiento de bioseguridad aplicaríamos a una empresa de mantenimiento aeronáutico? Bueno, en estos momentos, pues yo sé que ya hay algunas resoluciones asociadas a mantenimiento,
pero tendrían ustedes que entrar a mirar si corresponde al código SIU. Entonces, nuevamente insisto, revisar página del Ministerio de Salud y Protección Social o página de regiones.gov.co para mirar si ya existe una resolución que dé alcance hasta ese tipo de mantenimiento, ¿cierto? Por el nivel de especificidad. Una pregunta muy similar. ¿Existe protocolo para talleres de mantenimiento electrónico? La misma respuesta, o sea, tendrán que mirar por código SIU y Ministerio de Salud y Protección Social o regiones.gov.co. ¿Qué ente es regulador para los prototipos? ¿Será prototipos o protocolos? De pronto es protocolos, Perdón, ¿cierto? perdón, sí, protocolos. Escribieron prototipos, pero es protocolos. Bueno, correcto. En estos momentos que, digamos, hay varios actores que están, digamos, que pueden regular el tema de protocolos de bioseguridad. Principalmente, digamos, en estos momentos potestativamente lo tienen las ARLs, ¿sí? De acuerdo a la región, lo hacen también las alcaldías locales y digamos, por obligación en sus funciones, lo tienen las territoriales del Ministerio de Trabajo y las territoriales del Ministerio de Salud y Secretarías de Salud. Es decir, que pueden ser muchos los actores que nos pueden vigilar. Adicionalmente a eso, esto está hablando desde lo reglamentario, pero si ya hablamos desde el punto de vista comercial, todos nuestros clientes nos pueden exigir protocolos de bioseguridad. Por tanto, vamos a tener más de un ojo revisando y valorando que estemos dándole cumplimiento. Daniela Mazo tiene una duda. Dice ella, es decir, que si tengo una trabajadora en embarazo sin vulnerabilidad alguna, ¿puede ingresar a trabajar, a hacer trabajo presencial? Claro que sí, salvo que alguna normatividad diga lo contrario. Si alguna normatividad empieza a mencionar mujeres embarazadas y que eso pueda implicar un riesgo no solamente para la mamá, sino también para el bebé, automáticamente es mejor evitarlo. Yo la verdad, si ustedes me preguntan por responsabilidad, consideraría que sería mejor trabajar en modalidad de trabajo remoto o en casa. Bien, continuamos. ¿Qué procedimiento hay que hacer con una persona que marca una temperatura por encima de los 37,5 grados centígrados? Lo primero, no dejarla ingresar a la organización y devolverla a casa, ¿sí? Y hacer vigilancia de su estado de salud. Si es recurrente la subida de temperatura, hay que reportar el caso de sospecha de contagio de COVID-19 y aplicar pues, ya el plan de comunicaciones y ponerse en contacto con la ARL y la EPS para reportar el caso. ¿El tapabocas se puede considerar parte de la dotación o no? El tapabocas es un elemento de protección personal. La diferencia con dotación es que la dotación se entrega en una frecuencia específica a lo largo del año, si no estoy mal, 3 o 4 veces, mientras que el elemento de protección personal cada vez que sea necesario, por daño, deterioro o por ya pérdida de la vida útil. En pocas palabras, Jenny, el tapabocas es un gasto en el que debe inferir el trabajador. El empleador, el empleador. El empleador. Uh-huh. Ok. Avanzamos, dice Daniela Mazo. Y si no es posible realizar trabajo remoto, ¿sí se puede tomar la acción de trabajo presencial? Dependiendo del contexto, sí. O sea, dependiendo del contexto, tendremos que analizar cada cargo, cuáles pueden sí, cuáles pueden no, porque por ejemplo, un conductor de una flotilla de transporte, tal vez el trabajo remoto en este caso no le aplique, ¿cierto? Y tendrían que temporalmente reubicarlo en otro tipo de operación. Pero, digamos, en cualquiera de los dos casos, es establecer el protocolo para trabajo remoto y para trabajo presencial. ¿Es obligatorio para la empresa y colaboradores el reporte diario de síntomas? Sí, señora, es obligatorio, ya sea por coronar o por algún formulario que establezca la empresa. Bien, tengo tiempo para un par de preguntas más. ¿Alguien más quiere escribirlas? ¿Quién tiene algo a la mano? Ya para ir cerrando. Y si no hay más preguntas, entonces, pues, ¿algo más para agregar a toda esta charla, Jenny? Bueno, pues acá pues lo más importante, como ya se los hemos mencionado, es que pues este trabajo se desarrolle con la mayor responsabilidad.
no por el afán de correr, armar un documento y de abrir mi negocio, de pronto fallar técnicamente y conceptualmente en lo que estoy desarrollando. Recuerden que esto va más allá del documento. Acá estamos hablando de la vida de las personas. En esos momentos se está abriendo el comercio, se está activando todo el mercado y por supuesto vamos a tener una mayor probabilidad de contagio. Entonces, si yo me cuido, te cuido, ¿cierto? Entonces acá lo más importante es pensar que todos tenemos COVID para que cada uno asuma una responsabilidad de autocuidado y pueda proteger a los demás. Esa sería mi mayor recomendación. Una última pregunta y muy básica y muy puntual y sumamente importante. ¿Cada cuánto se debe limpiar los aires acondicionados de las oficinas? Pues la gente está respirando continuamente y mucho de lo que soltamos los seres humanos va para allá, para el aire acondicionado. Bueno, hay dos recomendaciones. La primera, en la medida de lo posible, no usar los aires acondicionados, porque los aires acondicionados lo que hacen es aumentar la posibilidad de propagación del virus. Entonces, tanto aires acondicionados como secadores de manos, como ventiladores, podrían generar una mayor propagación. Entonces, la primera recomendación sería no usarlos. Si ya por fuerza mayor de usarlos por el clima de mi ciudad, entonces esto tendría que ser a diario y probablemente, según el uso, varias veces al día. Allá tendrían que formular el programa de limpieza y desinfección específico para ese tipo de elemento. Bien, 12 en punto. Última pregunta. ¿Qué puedo hacer si todos los días mando a los 300 trabajadores que tengo la encuesta diaria, pero solo un 30% la diligencia? ¿Qué acciones puedo tomar con los que no la diligencia? Se pueden tomar acciones de tipo disciplinario, ¿cierto? Inclusive la inobservancia de cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo pueden llegar a dar hasta despido de un trabajador, porque recuerden que las normas de seguridad y salud en el trabajo están en el Código Sustantivo del Trabajo, es decir, una persona que pueda poner en riesgo a sus compañeros o la empresa puede abrirse un debido proceso y eso podría conllevar a un despido. Entonces, la recomendación en este caso es aplicar el debido proceso de acuerdo a su reglamento interno de trabajo y empezar a hacer los llamados de atención pertinentes, porque es una obligación. Bien, 12, 2 minutos. Jenny Prieto, gracias. Muchísimas gracias. Entonces, espero que tengan una muy buena tarde y bueno, gracias a Fundación Unipymes, a la TIMPYME y a Salones y Espacios por la invitación desarrollada. Entonces, mil gracias, Carlos, y nos vemos en una próxima oportunidad. En una próxima oportunidad se quedaron alrededor de 20 preguntas sin responder. Ya tienen el correo de Jenny Prieto. Muy amables a todos. En nombre de la Fundación Unipymes y de la revista LatinPyme y también de Salones y Espacios. Espero encontrarlos a ustedes en otra oportunidad y también gracias a las empresas privadas que hicieron posible el desarrollo de estas capacitaciones. Me despido. Soy Carlos Grosso y espero encontrarme con ustedes en una próxima conferencia. Hasta pronto.